por ejemplo, un día llegan que no pueden caminar solos, que necesitan la ayuda de su acompañante para poder andar, tropiezan con todo, claro, porque no tienen buena visión. Luego tú los operas y al otro día ya ves que es una persona cambiada, totalmente diferente, ya es una persona que le encuentras en su semblante la alegría de poder ver, de ver a sus seres queridos, de ver por dónde caminan, de ver la ropa que se ponen. La Fragua, el programa que te abre los ojos. Bueno, continuamos aquí en el programa 116 de Radio La Chispa y estoy aquí con la doctora Dailin Cárdenas. Hola Dailin, ¿cómo estás? Hola Cande, muchas felicidades por el cumpleaños. Acá estamos muy bien, retomando la columna de salud visual. Y bueno, no te voy a hablar del frío porque ya tú sabes que yo la paso siempre muy mal. Sí, me imagino. Bueno, y hoy viniste a hablar de la retinopatía y la tensión arterial alta, ¿no? Claro, porque en el último programa precisamente hablamos de hipertensión arterial. ¿Cuáles son las repercusiones que puede tener la presión arterial elevada de manera general en todas las personas? Habíamos hablado de que la hipertensión arterial daña los diferentes órganos del organismo y entre ellos el ojo. Ahora, ¿qué puede ocurrir si una persona tiene la presión arterial muy elevada en un momento determinado? Generalmente lo que más sucede es que pueda tener en ese momento hemorragias. Digamos, se rompe un vasito, puede haber hemorragia subconjuntival, pero también puede haber hemorragia intraocular, que ya sería un poco más grave. La hemorragia subconjuntival es algo bastante leve, pasajero, llama mucho la atención porque casi siempre es de aparición brusca, puede ser pequeña, puede ser muy grande. A veces también está relacionada con esfuerzo físico, pero también está relacionada con el aumento de la presión arterial, entre otros factores. Por suerte, en estos casos, el tratamiento no es un tratamiento, digamos, más bien para aliviar las molestias, porque la sangre se reabsorbe sola, eso se resuelve generalmente solo y no hay que ir a otros tipos de tratamientos más invasivos. En el caso de las hemorragias intraoculares, ahí sí hay que ver el tipo de hemorragia, la ubicación de la misma, la cantidad, y dependiendo de ello se toma una conducta expectante, es decir, no hacemos nada, observamos, o hay que intervenir, ya sea quirúrgicamente o a través de tratamientos láser, por ejemplo. Ahora, digamos que eso sería como que la complicación directa de un aumento de la presión arterial. Pero ¿qué pasa en aquellas personas hipertensas, no de manera directa, sino de forma indirecta, dentro del ojo? Pues sucede, como habíamos explicado, que en la hipertensión se desarrolla una disminución de la luz de los vasos. La retinopatía precisamente consiste en una de estas consecuencias de la hipertensión arterial. De hecho, una de las formas de diagnosticar y clasificar la hipertensión arterial es a través del fondo de ojo. Es decir, el ojo es la mirada a cómo está tu organismo. Entonces hacemos el fondo de ojo y por ahí se determina, dependiendo de las características de los vasos de la retina y si hay presencia o no de hemorragias y de otras lesiones que son los exudados, que no son más que depósitos de sustancias que salen de los vasos hacia la retina, e incluso puede haber lugares de isquemia, es decir, donde no llega el oxígeno y ese lugar de isquemia cambia su coloración y también tú lo ves como una lesión dentro de la retina. ¿Qué es lo que vemos cuando hacemos fondo de ojo y hay retinoplastia? Retinopatía. Estuve muy cerca. Sí, bueno, al fondo de ojo tú ves el nervio óptico, que es donde se reúnen todas las fibras de la retina para conducir la información de la luz y de las imágenes que llegan del exterior hacia el cerebro, ¿sí? El nervio óptico se forma justo ahí en el fondo de ojo. Después está la retina en sí, que la retina lo que vemos es su coloración rosada, habitualmente rosada, y la presencia de los vasos, las arterias que entran y los
las venas que salen. Luego está una zona central que se llama mácula, que es donde se produce la mayor visión dentro del ojo. ¿Por qué? Porque ahí se reúnen muchas células que hacen su función de agudeza visual. Es decir, todo el detalle que uno ve es porque todo se concentra ahí en ese punto. Después el resto, digamos que es como la parte posterior del ojo y la retina periférica. Eso es lo que tú ves cuando haces el fondo de ojo, que normalmente los vasos tienen un calibre determinado y no hay lesiones. Ahora, cuando ya tú empiezas a ver que hay disminución del calibre, del grosor de esos vasos, y que a su vez pueden haber otras características como hemorragias, estos depósitos de exudados que te estoy comentando, que son sustancias que salen de los vasos hacia la retina y se depositan. Las hemorragias pueden ser pequeñas, pero también pueden ser más grandes, y secundariamente también puede haber obstrucciones vasculares. Es decir, si se obstruye la arteria de la retina, no entra la sangre a la retina. Eso también es consecuencia de la hipertensión arterial. Pero si se obstruye una vena, entonces es como decirte el ACV hemorrágico. Hay mucha hemorragia dentro del fondo de ojo. Y esto a la larga también trae consecuencias negativas para la función visual y a su vez también puede provocar glaucoma a la larga. Glaucoma no es más que el aumento de la presión intraocular. Pero fíjate que es como una cadena de eventos que traen llevan uno detrás del otro. Y producen, todo esto puede dar al traste con la visión de la persona, del paciente. Decir que la hipertensión arterial, bueno, se puede presentar en cualquier persona, en los niños, en los jóvenes, en los adultos, pero también en las embarazadas. Generalmente hay condiciones que provocan lesiones que cuando esas condiciones desaparecen en un tiempo determinado, estas lesiones pueden ir hacia atrás. Pero cuando ya es una enfermedad crónica, como lo es la hipertensión arterial, es muy difícil que esas lesiones retornen. Es decir, ellas se mantienen y en la medida que pasa el tiempo se van incrementando. Y en la medida que pasa el tiempo, la persona va disminuyendo la visión por causa de la hipertensión. ¿Y esto puede terminar en dejar ciega a la persona? Claro, no por la hipertensión arterial, No, sino por las lesiones que pueda provocar en la retina, en su fondo de ojo. Hay otra cuestión y es que también la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo para el glaucoma, que habíamos dicho que es el aumento de la presión intraocular, que puede dar al traste con el nervio óptico y provocar ceguera. ¿Hay distintas presiones en el cuerpo y en el ojo? Claro, está la hipertensión arterial, que es la presión arterial elevada pero del cuerpo, y la hipertensión ocular, que es la presión del ojo, porque el ojo es como una cámara cerrada y está sometido a una presión determinada. Por tanto y demás, cuando aumenta la presión, que normalmente es de 9 a 21 milímetros de mercurio, cuando va por encima de 21 ya estamos hablando de hipertensión ocular. Y cuando hay una enfermedad de base y hay daño, entonces ya estamos hablando de glaucoma. Claro. Quería consultarte con respecto a esto de que hay distintas tensiones. Uno puede tener la presión baja en el cuerpo y la presión intraocular como alta, elevada. Sí, cómo no. De hecho, hay un tipo de glaucoma que es el glaucoma por baja tensión, que está asociado a eventos donde hay una mala regulación de la presión arterial que a su vez provoca, por esta cadena de eventos que te he comentado, también provoca una desregulación a nivel del nervio óptico, de la cantidad de sangre y de oxígeno que llega al nervio óptico. Entonces desarrolla un tipo de glaucoma que se llama glaucoma de baja tensión, es decir, la presión ocular no está elevada, sin embargo la persona tiene daño en el nervio óptico. Y todo esto está asociado a las alteraciones cardiovasculares que tiene esta persona y entre ellas la hipotensión arterial. Bien. Bueno, ¿alguna cosa más al respecto de la retinopatía? Ay, no me sale. Retinopatía diabética. Retinopatía diabética. Aconsejar que primero el tratamiento es el tratamiento de la enfermedad de base. Primero los factores de riesgo. ¿Sí? Hemos hablado bastante, hemos tenido programas para hablar de factores de riesgo, pero sabemos de manera general que los hábitos dietéticos, el sedentarismo, el alcohol, el tabaco
todos estos son factores de riesgo que pueden provocar aumento de la presión arterial. También tenemos, bueno, ya una vez que la persona es diagnosticada, hacer su tratamiento adecuado, cumplir con su tratamiento y mantener las cifras de tensión arterial en los límites normales para evitar que existan complicaciones a nivel ocular. Y después, bueno, la persona debe hacerse un chequeo oftalmológico, fundamentalmente fondo de ojo. Y otra cosa es que cuando tenemos la presión arterial elevada o estamos en una crisis hipertensiva, no se debe tomar la agudeza visual. Es decir, digamos que tú vas a medirte los lentes, la medida de los lentes, y eso puede dar un falso resultado, porque tu organismo tiene que estar regulado para que el resultado de la visión sea lo mejor posible. Claro, o sea, puede salir algo que no... Claro, el resultado de la refracción, que es lo que se hace para tomar qué visión tiene la persona y cuál es la medida de los lentes que se va a usar para corregir esa mala visión, puede dar un resultado falso si tenemos la presión arterial elevada o estamos en una crisis hipertensiva, estamos desregulados de la presión, y entonces lo que se aconseja es que debe controlarse y después repetirse la refracción. Bien, bueno, vamos a ir a un corte y después continuamos. Tenemos también algunas preguntas que la gente te ha hecho. Ahora, por el momento, vamos a ir a una canción que se llama En esta noche de luna, de Osvaldo Pugliese. Así que bueno, escuchamos esa canción y después volvemos en unos instantes.